¿Qué agujero, qué estructura forma el agujero escapular? ¿Cavidad menoidea? Fosa subescapular. La fosa subescapular sería cara anterior de la escápula. ¿Y ahí qué músculo se origina? El músculo subescapular. Entonces no es agujero, digamos, cuando dice fosa es un hueco. Cuando le dicen agujero, va a pasar de lado a lado. Entonces, podéis ver entre agujero y fosa, ¿no? ¿Está bien? Ya. Agujero. La apófisis coracoides, ¿en qué hueso está? En la escápula. Eso debe estar fresco, no he buscado el libro, debe estar ya, pero ¿no? Ya. Al inicio o en la base de la apófisis coracoides, tú vas a ubicar la escotadura escapular. ¿Está bien? ¿Sí sabe que una escotadura sería esta? ¿No? Ya. Y esa escotadura va a convertirse en un agujero. Para que cierren un agujero, así sería escotadura, ¿no? Para que cierre el agujero, ¿quién cierra el agujero? ¿Quién cierra esa escotadura para que forme el agujero? ¿La arteria va a ir y cierra el agujero? No. ¿La clavícula se pone acá en el escotador y cierra el agujero? Uy. Ahí va a haber un ligamento. Ligamento transverso superior de la escápula. ¿Ya? Entonces tienes la escotadura y acá tienes el ligamento transverso superior de la escápula, lo que te forma ahí un agujero. Ahora, ya tienes el agujero. ¿Qué pasa por ahí? El nervio supraescapular. La arteria también pasa. La arteria no pasa por ahí. Si tengo el agujero, ¿qué pasa por el agujero? El nervio supraescapular. La arteria pasa por fuera del agujero. ¿Ya? Sería así. Por dentro el nervio, por fuera la arteria. ¿Está bien? ¿Listo? A ver, pregunta, a ver quién me pregunta. A ver. ¿Cuál es el origen del nervio supraescapular? ¿Sí han hecho, no? ¿No? Si me dicen no se ha hecho, no hay problema. ¿No se hizo? ¿No te han hecho? No recuerdo. No se acuerdan. Ya, a ver. Origen del nervio supraescapular. En el examen va a ser así. Un paciente llega a la emergencia y recibe y se observa que ha recibido un corte con un cuchillo a nivel del hombro. Producto de ese corte ha lesionado el nervio supraescapular. Pregunta: ¿qué movimiento estaría limitado en realizar? ¿Qué respondería? Abducción. Ya, abducción. ¿Qué dicen los demás? ¿Entendió el caso? ¿Qué movimiento estaría limitado en realizar? No, ¿qué estructura estaría no fijada? ¿Está bien? ¿Qué movimiento? Su compañero dice abducción. ¿Qué dicen los demás?
pedía una pregunta del examen parcial. Y ya han hecho hombro, ¿no? Ahora les vuelvo a decir. El nervio supraescapular tiene su origen en el tronco superior del plexo braquial. ¿Sí se ubica? ¿No? ¿O no? Dígame, ¿qué no? Para ver si se ubica, porque si no estoy hablando de vida. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el nervio supraescapular tiene su origen en el tronco superior del plexo braquial. El nervio supraescapular, aquí da inervación al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. ¿Qué función cumple el supraespinoso? Elevador de la escápula, abducción, abducción y aducción. Aducción. Ya. El supraespinoso inicia la aducción hasta unos 15 grados, solamente eso. Aducción del brazo. ¿Quién continúa? El deltoides. ¿Qué porción es el deltoides? ¿Cuántas porciones tiene el deltoides? ¿Qué porción hace la abducción del brazo? ¿Hay medial? Porción acromial. Tiene porción clavicular, porción acromial y porción espinal, ¿no? Vamos, muchachos. Tienen que estudiar, porque no es que sea algo. Ahora, la idea es que la teoría hay que conversar nomás, porque si no nos van a dar ahora. Ahora, a ver, seguimos, ¿ya? Seguimos. A ver, ¿qué más han hecho? A ver. ¿Cuál es el contenido del espacio cuadrangular? ¿Contenido? Arteria circunfleja. Arteria circunfleja, humeral posterior. ¿Qué dice una vez más? Bueno, de repente pregunto, ¿saben cuál es el espacio cuadrangular? De repente no lo han explicado. No lo han explicado. ¿No? Por eso yo hablo, porque si tienen el primero que me respondan, pero si está en blanco, no está. Entonces, en la parte posterior del hombro van a haber algunos espacios. Dentro de esos espacios hay un espacio que es espacio triangular, espacio cuadrangular e intervalo triangular. ¿Está bien? Hay unos espacios. Ahora, si hay unos espacios, hay una delimitación ahí para formar los espacios, ¿no? Es como decir, yo tengo este espacio, pero este espacio se da porque está delimitado por las paredes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si este es el espacio cuadrangular, ¿quién lo delimita? El redondo menor, el redondo mayor, la porción larga del tríceps braquial y el húmero. ¿Se ubica? ¿Se ubica acá? Redondo menor. Abajo, redondo mayor. Acá que sube, porción larga del tríceps braquial. Y acá el húmero. ¿Entiendes? Entonces, ese es el espacio cuadrangular. Entonces, ¿qué contiene ese espacio? La arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. Los dos puntitos vamos. ¿Verdad? Ahora, el nervio axilar, ¿cuál es su origen? No. ¿Viene de dónde?
No, el axilar. Nervio axilar. ¿No hablado? ¿No le han enseñado el nervio axilar? Del fascículo posterior del plexo braquial. Muy bien. Y la arteria circunfleja humeral posterior, ¿cuál es su origen? Fácil, ¿ah? Esa es una rama de la arteria axilar. ¿Cuántas ramas tiene la axilar, la arteria axilar? No. Tres tampoco. Cuatro tampoco, dale más. 7. Menos. 5. Más. 6, muy bien. 6 ramas. Y una de sus ramas es la arteria circunfleja humeral. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que tienen que estudiar, ¿ah? Porque si no, es complicado. ¿Ya? Ahora, así como hay un espacio cuadrangular, hay un espacio triangular. Y ese espacio triangular viene así: redondo menor, redondo mayor y porción larga del tríceps braquial. ¿Cuál es su contenido de ese espacio? La arteria circunfleja de la escápula. ¿Han escuchado de la arteria circunfleja de la escápula? ¿No? ¿Cuál es el origen de esa arteria? La arteria subescapular. ¿Han escuchado de la subescapular? ¿Cuál es el origen de la subescapular? La arteria. Entonces la arteria subescapular es otra rama de la arteria. ¿Ya? Esa arteria subescapular se divide así en dos: la tóraco-dorsal y la circunfleja del escápula. Esta tóraco-dorsal va a irrigar al dorsal ancho. ¿Usted sabe cuál es el dorsal ancho, no? Y esta circunfleja de la escápula, como está acá, se va para atrás. Y se va a ver en ese espacio que hemos dicho triangular, donde estarían los dos redondos. Como está entre los dos, aquí irriga la circunfleja del escápula al redondo mayor y al redondo menor. Entonces todo tiene una conexión, pero tiene que saber así. ¿A qué músculo en el hombro inerva el nervio axilar? ¿Qué músculo del hombro inerva el nervio axilar? ¿Qué son sus de práctica? No todos igual. Del, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? Ah, Villanueva. Sí, Villanueva. Ya, bien. A López. ¿Qué más son sus de práctica? Villanueva. No me conoces. Hospital. ¿Ya? López, profesor. Una chica que se llama López. ¿Ya? ¿No le han llegado el derecho? No. Así como yo le entiendo en ciudad. No, pero casi que están igual porque como que no les veo mucho. Porque cuando yo pregunto, ustedes deben decir así: yo sé. Y yo no saber a quién decirle que responda, porque hay varios que saben. Esa es la idea. Por eso es que en la práctica, el primer día que les dije, si tienen dudas, que demuestren ahí. Porque si no, cuando la idea es que nosotros conversemos y hay así: yo pregunto, usted responde; yo pregunto, usted responde más rápido y avanzamos más. Pero si yo me quedo así, ¿no sabe qué tengo que hacer? Entonces, esa es la idea que usted pueda en su casa nacional. ¿Ya? ¿Cuál es el origen del nervio mediano?
mediana sí creo, ¿no? Fascículo superior, no hay fascículo superior. Fascículo mediano, mediano. ¿Qué dice? Fascículo lateral. Los dos. Tiene una rama del fascículo medial y una rama del fascículo lateral. El nervio mediano. ¿A qué músculo del hombro inerva? ¿Al deltoides? ¿Qué dice? ¿Al deltoides del mediano? ¿A los pectorales del mediano? O sea que hay un conflicto allá. ¿Ah? Se rompe la cabeza porque el mediano en el hombro no inerva a nadie. En el brazo, ¿a quién inerva el mediano? En el brazo, ¿a quién inerva el mediano? A nadie. ¿Dónde empieza esa inervación? En el antebrazo. ¿Ves? Ya tiene ahí donde no se rompe para la cabeza. Por eso tiene que revisar. Ya, avanzamos. Ayúdenme con la lectura. Paciente masculino se lesionó el brazo mientras realizaba pesas y presenta dolor en la región anterior medial del brazo. A la inspección clínica se observa equimosis y alteración de la anatomía del brazo. Cuando se flexiona, el codo del paciente aparece un bulto muy llamativo. Además, se observa pérdida de fuerza de flexión y supinación del antebrazo. ¿Por qué el paciente presenta estos signos y síntomas? Ok, muy bien. ¿Quién responde? ¿Está lesionado un músculo? ¿Está bien? ¿Está lesionado un músculo? ¿Otra opinión? A ver, Puede ser un desgarro del bíceps braquial. desgarro del bíceps braquial. ¿Qué dicen los demás? Vamos. Porque piensan, su compañero dice que está lesionado el músculo, desgarro del bíceps braquial. ¿Qué dicen los demás? Ahora, menciona que acá sucede un bulto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a ver, si definimos que el problema es un músculo, porque el que me va a dar el movimiento, flexión, ¿cómo es flexión del antebrazo? ¿No? Ya, ok. ¿Y cómo es supinación del antebrazo? Si yo estoy así, no, ¿está bien? Entonces, ese movimiento de flexión y supinación, o sea, estoy así y hago esto. ¿No? ¿Está bien? Entonces, ese movimiento tengo problemas. ¿No? Entonces, y ese problema se relaciona porque acá hay una elevación, una deformidad a nivel de la cara anterior del brazo. Entonces, como vemos que es un problema de movimiento, asumimos que es un problema del músculo. Ahora, la pregunta es, ¿qué músculos tengo en la cara anterior del brazo? El bíceps braquial sería uno, que dice su compañero, ¿quién más? El braquial, que sería dos, ¿y cuál es el otro? El coracobraquial. Entonces son los tres músculos que ubicamos en la cara anterior del brazo. Entonces, si yo tengo un problema acá, solamente tengo tres opciones. No tengo más, no te complico. ¿Está bien? Ahora, si usted ve acá, esto es notorio, o sea que tiene que ser un músculo superficial o profundo. Superficial. Ahora, ¿cuál es el músculo de los tres? El superficial, el bíceps. Ahora, si yo tengo que confirmar, tendría que decir qué función cumple el bíceps braquial. Entonces sería esto, ¿no? ¿Ven? Entonces la respuesta sería el bíceps. ¿Complicado? ¿No? ¿Quién inerva el bíceps braquial? Cuando le dicen quién inerva, le están hablando de un nervio. Cuando le dicen quién irriga, le están hablando de una arteria. ¿Está bien?
¿Quién inerva? ¿El nervio? Mediano, no. ¿Qué dijo? Músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo es un ramo terminal del plexo braquial. ¿Ya? Si han visto el plexo braquial, los bloques, todo, ¿no? Así raíces, troncos, divisiones, matrículas y ramos terminales, ¿no? ¿Se han visto, no? ¿No? ¿Solo ellos? ¿No han visto así? Ya, a ver. Entonces, miren, en el plexo braquial, el término plexo viene a ser como una especie de una red o una malla, en donde los nervios se separan, se unen, se vuelven a separar, se vuelven a unir. En toda esa extensión es como una red que se le conoce plexo. Y braquial porque los ramos terminales, ¿hacia dónde van? Al miembro superior, se dice braquial. Ahora, pero en todo su trayecto van a haber ramas colaterales. Y termina el último bloque con ramas terminales. ¿Cuántas ramas terminales tiene el plexo braquial? Tiene 5. ¿Cuáles son? Músculo cutáneo, radial, axilar, cubital y el mediano, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tienes las 5 ramas. ¿Ya? ¿Sí? Por eso es que cuando decimos, esos son los ramos terminales, por eso es que cuando decimos nervio músculo cutáneo, es un ramo terminal del plexo braquial. ¿Ya? Avanzamos. Esto, los huesos sí es fácil, ¿no? ¿Han estudiado huesos? ¿Sí? ¿Esta parte han estudiado? Pero han revisado en su casa, algo para poder avanzar. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién ocupa este espacio? ¿Qué me dirían? ¿Todo el cubo y entra acá? No. ¿Eh? ¿Quién ocupa este espacio? No le escucho. No le escucho. Un poquito más fuerte. ¿Quién ocupa este espacio? ¿Ah? ¿Cuál? Similar a la acromis. El olecranon del El cúbito. olecranon del cúbito. El olecranon. Por eso es que esto se llama fosa olecraniana o fosa del olecranon. Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, primero se toca acá, este es lo que usted le dice el codo, ese es el olecrano. ¿Está bien? Lo que usted acá le dice el codo, ese es el olecrano del cúbito. Entonces, cuando usted hace extensión del antebrazo, ¿qué sucede? Ese olecrano ingresa completamente acá. Y por eso es que usted ya no avanza. Ya no puede ir más. Cuando usted hace flexión del antebrazo, ¿qué sucede con el olecrano? Sale de esta fosa olecraniana. Ese es el movimiento. Inclusive, si en la práctica hay esto, haga eso. Para que se dé cuenta cómo es en flexión y extensión. Ahora, ¿qué es esto? Fosa coronoidea, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué entra acá? ¿Qué ingresa acá? Apófisis coronoide, muy bien. ¿De qué hueso? ¿De la escápula? No. ¿De qué? Del cúbito. ¿Ya? Acá, ¿qué ingresa acá? El radio. La cabeza del radio. ¿Entiendes? Ahora, cuando usted hace flexión del antebrazo, ya no avanza más. Ya ahí te queda, no avanza más. ¿Por qué? Hay un tope. ¿Cuál es el tope? Es que cuando hace flexión del antebrazo, la cabeza del radio ha entrado completamente acá
y la apófisis coronoide centrada completamente. Podría no avanzar. Cuando usted hace extensión del antebrazo, ¿qué sucede? Esas dos estructuras salen de esas cosas. Ese es lo que sería en el hueso cuando usted hace extensión y flexión. ¿Ya? Entonces al comienzo, ¿a qué decíamos? Flexión, extensión, ¿no? Pero ahora tengo que saber qué sucede adentro. Y usted ve acá, ¿qué está sucediendo? ¿Con quién se articula esta parte? Con la cabeza del cúbito. No, la apófisis coronoide entraría acá. ¿Ah? Escotadura tronclear. El cúbito, así es su extremo proximal del cúbito, es así, como una C, ¿no? Donde esto sería el oleca, ¿no? ¿Qué bonito? Sí. Y acá la punta sería la apófisis coronoide. Por eso es que va así. ¿Ve? Y cuando usted hace flexión, ¿qué sucede? La apófisis coronoide hace esto y entra a la fosa coronoide. Cuando usted hace extensión, sale. Entonces, ¿qué es lo que se desliza acá? Esta parte del cúbito que sería la escotadura troclear. Entonces, esta escotadura troclear, ¿con quién se articula? ¿Con qué parte del húmero se articula? Si esto se llama escotadura troclear, ¿qué es esto? La troclear. Entonces acá va a ver la articulación húmero-cubital. ¿Ya? Que viene a ser un tipo de articulación troclear. ¿Ya? Más o menos. ¿Sí? ¿Con qué se articula esta parte? ¿Qué parte del radio? La cabeza del radio. ¿Ya? Con la cabeza del radio. Y la articulación húmero-radial. Avanzamos. El bíceps que hemos hecho en el hombro y ya hecho en la práctica, ¿cuántas porciones tiene? Dos. ¿Está bien? ¿Cuáles son? La porción larga y la porción corta. ¿Cuál es el origen de la porción larga? ¿Cuál es el origen de la porción larga del bíceps braquial? Tubérculo supraescapular, no. Tubérculo supragléndico. Tubérculo supragléndico. ¿Y cuál es el origen de la porción corta del bíceps? La apófisis corazón. Entonces, el bíceps se origina y se inserta en el húmero. Es un músculo del brazo, del bíceps, pero su origen y su inserción son el origen en el hueso del hombro, que sería la escápula, y su inserción es en el radio, en la tuberosidad del radio. Por eso es que cuando usted va a ver en la práctica al bíceps, usted lo puede levantar. ¿Quién lo mantiene ahí? Los extremos. Cuando usted ve al bíceps ahí, el bíceps no está pegado y está el hueso acá. No. Usted lo levanta. Por eso es que cuando usted hace bastante ejercicio, ¿qué sucede con el bíceps? Aumenta de volumen y no se detiene, es como una pelota acá. No tiene un tope, porque no tiene ahí en el hueso alguien que lo fije. ¿Ya? Entonces es superficial. Cuando tú retiras el bíceps, ¿qué vas a encontrar por debajo del bíceps? El braquial. Y el braquial tiene su origen acá. ¿Qué es esto? Tú puedes decir el cara anterior,
anterior, ¿qué sería? La mitad proximal o distal de la cara anterior. Ese sería su origen. ¿Está bien? Y su inserción sería, porque el braquial, ¿qué función cumple? Flexión del antebrazo. Para que me haga la flexión del antebrazo, si acá es su origen, ¿dónde se tiene que insertar? En la apófisis. ¿Qué apófisis? Coronoide. ¿Ya? Por eso es que cuando hace así la contracción, le hace así, le hace así el nombre. ¿Ya? Por eso es que el braquial, función, flexión del antebrazo. Y el otro músculo es coraco. Las partes del hueso las ven en la práctica, ¿ya? Vean en la práctica porque en la próxima conversamos. Lo más fácil del brazo es que no hay muchos músculos. Cuando ustedes me digan, cara anterior, 3 músculos, que ya hemos dicho. Cara posterior, un solo músculo. Es el tríceps braquial. ¿Ya? Entonces, en ese tríceps braquial, como tiene 3 porciones, hemos visto una que es la porción larga. Y de ahí viene el vasto medial y el vasto lateral. Esas 3 porciones se van a unir en un tendón. ¿Y dónde se va a insertar? En el olecraco. Ahora, ¿cómo se llama ese nervio que estoy señalando? ¿Por qué sería el nervio músculo frontal? ¿Por qué sería el nervio músculo frontal? Una referencia, y también en la práctica, el nervio músculo cutáneo atraviesa un músculo, como ve ahí. ¿A quién atraviesa? Al coraco braquial. ¿Ya? Entonces usted ve ahí que está siendo atravesado un músculo. ¿Qué músculo es ese? El coraco braquial, que es un músculo de la cara anterior del brazo. ¿Ya? Entonces, este nervio músculo cutáneo, así como regla para que no se maree, inerva a los 3 músculos de la cara anterior del brazo. ¿A quién inerva? Al bíceps braquial, al braquial y al coraco braquial. Así lo más básico. ¿Ya? No se olviden. ¿Cuál es el origen del nervio músculo cutáneo? ¿Del fascículo? ¿Del fascículo? Lateral. ¿Qué señala el puntero? De repente en la práctica le pueden hacer. ¿Ah? ¿Dice braquial? ¿Dice nada más? Cambiaron, braquial. ¿Qué dice nada más? Dice braquial, braquial, ¿qué dice acá? Está complicado el curso, ¿ah? ¿Por qué dice braquial? ¿Qué ves ahí? Dice braquial. Para decir ya yo tengo la seguridad y no me voy a equivocar. Por ejemplo, la diferencia entre el bíceps braquial y el braquial, habíamos dicho que una se originaba en el húmero y la otra no. ¿Sabes? Sí, hablamos, ¿no? Entonces, si usted ve acá, este músculo está pegado al hueso.
¿Será el bíceps braquial? No, porque dijimos que colgaba y era los extremos. Y era superficial. Si es superficial el bíceps braquial, acá hay un nervio que está acá. Acá debería ir ahí el bíceps braquial así, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Por eso le digo, en la práctica hay que diferenciar así. No se compliquen. ¿Ya? A veces se hace un mundo, pero tienen que darle la ubicación. Entonces, este sería el músculo braquial. No sería el córaco braquial, porque el córaco braquial va por este orden mediano. Se origina en la apófisis coracoides y se inserta en el borde mediano. Entonces, solamente esa. ¿Ves? Entonces, braquial. ¿Ya? ¿Qué es eso? Arteria. O así se ve mejor. Vamos hablando del Venas cefálicas. Ya, ahora sí, ¿se ve mejor? Medio mediano. Medio mediano. Puede ser medio mediano, que dicen los demás. Medio radial, medio mediano, medio radial. ¿Qué más? ¿Ah? Medio radial. Ahora, en la práctica, algo bien simple para no equivocarme. Cuando ustedes digan el nervio radial va por detrás del brazo. ¿Ya? Bueno, si ustedes quieren ir acá radial, descarten. ¿Qué quiere decir? Cuando el radial va al brazo, va por detrás. ¿Ya? Entonces, por detrás va a ir ese nervio radial. Entonces, este es el radial. No, porque está yendo delante del número, ¿no? ¿Está bien? Si fuera el nervio músculo cutáneo, acuérdense, el nervio músculo cutáneo tiene su origen de dos fascículos, del medial y del lateral. Cuando ustedes quieran ver en la práctica el nervio mediano, ¿qué tienen que ver en su origen? Una vez. ¿Ya? Si no ven una vez, no es el mediano. ¿Se ve la vez? No se ve la vez, ¿no? ¿Está bien? Listo. Pero yo veo, ¿cómo se llama este músculo? ¿Quién lo atraviesa? ¿Cómo se llama este nervio? Músculo cutáneo. Porque está siendo atravesado el corazón por ese nervio, ¿no? ¿Sí? Ahora, ustedes han visto los 5 ramos terminales en la plata. Cuando le digan mediano, mediano va por el medio. Así. ¿Ya? El músculo cutáneo atraviesa el coraco braquial y inerva esta parte. ¿Ya? El radial va por atrás y se va a la parte lateral. El cubital va por toda esa parte mediana. Y el axilar se mete a la axila. Tú así con esa orientación ya más o menos se proyecta a qué es. Si se va para abajo, no me va a decir axilar. Si va por toda esta parte anterior, no me va a decir radial. Y si va por atrás, no va a decir mediano. ¿Entiendes? Por eso traten de asociar así, para que más o menos se orienten. ¿Ya? Ese es el tríceps. El tríceps es la porción larga. Usted observa acá que se origina en el tubérculo infraglenoideo. Y acá están porciones que acá se inserta ese tendón en el oleo. Acá. Esta es la porción larga. Ya, esto es un poquito los movimientos que hemos estado viendo acá. Estas son venas superficiales.
¿Ya? Por ejemplo, usted ha ubicado acá el surco delto pectoral, ¿no? ¿Ubicó en la práctica? Surco delto pectoral. ¿Ubicó el músculo pectoral? ¿Ubicó el músculo deltoides? Sí. Ya, entre los dos músculos, cuando vayan a la práctica, al unirse, los dos músculos forman ahí una especie de un surco. Ese surco se llama el surco delto pectoral. Y ese surco delto pectoral, por ahí, ¿qué va a pasar? La vena cefálica. ¿Ya? Entonces, viene acá así, la vena cefálica, ¿ve? Y pasa por el surco. Y por dentro viene la vena basílica. ¿Ya? Entonces, como estamos acá, vamos a ver que en esta zona, ¿cómo se va a dar? Se ve que está acá. Entonces, tú ves acá que se forma una especie de una D a nivel del codo, en la parte anterior. Entonces, tú tienes acá la vena cefálica va hacia medial o lateral. No, lateral. Lateral. Sí. Acá, ¿está bien? Así, ¿sí? Y la basílica medial, ¿está bien? Entonces acá sería cefálica, basílica. A nivel del codo se unen las dos venas acá, formando una V que se le conoce como la V venosa. Y en esta V venosa, esta que es la vena mediana del codo, que une a la otra, ahí es donde tú le buscas para tomarle una muestra de sangre. ¿Ya? En algunos casos no es una V, sino es una L. ¿Ya? Por eso es que hay algunas variantes con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, es más que todo en esta parte. No sé si en las muestras, creo que en las muestras sí se ve algo de la vena, se le puede señalar también esa parte. ¿Ya? Listo. Ya, por ejemplo acá está, ¿no? Ve. Estas son las venas. ¿Ve? La vena basílica, la vena cefálica. ¿Ve? ¿Ya? Lo que sí les pido, lo que sí les pido es que estudien. La próxima vamos a hablar porque, por ejemplo, si te dan un besito acá, ¿qué sientes? Un besito, beso. ¿Sí? Si te dan un beso acá, ¿qué sientes? Cosquilla. ¿Por qué? ¿Qué inervación es? ¿Qué inervación? ¿Sensitiva o motora? Sensitiva. Cuando le digan inervación motora, se supone que el nervio va al músculo y le da el movimiento. ¿Ya? Pero cuando le digan inervación sensitiva, que es la piel, entonces hay nervios que dan inervación sensitiva. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Para la próxima le voy a preguntar, ¿quién da inervación sensitiva en esta zona? ¿Quién da inervación sensitiva acá? ¿Quién da inervación sensitiva acá? Por ejemplo, de repente acá me peñizca, ¿no? Inervación motora sensitiva. ¿Quién da inervación sensitiva en esta zona? ¿Ya? La próxima le pregunto. ¿Listo? Terminamos.